Hola, buenas tardes. Voy a... ay, venga, vamos allá. Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas que vais entrando. Vamos a hacer una gran entrevista, ¿vale? Estoy esperando a que entre mi compañera y la persona que vamos a hacer la charla entrevista con él. Mira, aquí ya está. Hola, hola, buenas tardes. Venga, vamos a ver. Buenas tardes. Voy a buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, Adrián. Hola, venga, vamos a esperar a Mai y
me sale. Buenas tardes. A ver si encuentro a el invitado que no me sale. Bueno, ¿y por qué Mai no ha subido tampoco? Ah, qué guay. Vamos, genial, ¿eh? Vamos, venga, Mai. Venga arriba. Vamos, vamos. Hola, ya se lo mandé a Fernando, ¿vale? Vale, jo, genial, porque no me estaba saliendo en contactos. Mira, invitar, está aquí. Hola, hola. Acabo de enviárselo. Genial. Sí, que creo que ha entrado ya. Ay, mira, ya Hola, está aquí. Buenas tardes. Hola, buenas ¿cómo andan? tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Fernando. Vale, yo me quito porque es Mai quien te va a hacer la entrevista, a ver si pone la cámara, ¿vale? Nada, que no Encantada. se quiere quedar, que no se quiere quedar. Bueno, yo Es os voy escuchando, que si ¿eh? yo pongo la cámara, si yo pongo la cámara y mi hijo se deja de acostar arriba del pie, pues Ok, se va a mover un poco porque está el niño durmiendo a sus patas anchas y me mueve el pie. ok. Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿y vos, Mai? Bien, contenta que ganamos ayer, así que de Bueno, resaca del bien, festejo, claro, perfecto. Es que para, no, estamos todos, creo que estamos para todos con lo nosotros el mismo. fútbol es el fútbol. Y para nosotros también, imagínate acá en Sí, Argentina sí, cada yo vez soy que juega. argentina, o sea que Ah, bien. Que sí, acá sí, cada sí, vez sí. que juega Argentina se frena el mundo, se para todo. Totalmente. De hecho, anoche ya me hice mi primer asadito para festejar. Muy Así bien, que muy bien. totalmente, totalmente. Bueno, vamos allá. ¿Qué tal? Cuéntame, cuéntame un poco sobre ti. Tigre, para. Bueno, Eh, mi nombre es Fernando, soy pai de santo. Esto quiere decir que soy sacerdote de religión afro-brasilera. Practico religión desde muy chico. La realidad que es un camino muy bonito, muy hermoso. Uno ayuda a muchas personas. Así que, ¿qué te puedo decir? Es algo a lo que hoy me dedico de lleno completamente. Eh, Así que nada, brindando ayuda espiritual y también ayuda en otros aspectos de la vida de las personas también. Pero más que nada me enfoco en lo que es ayuda espiritual. Bien, 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 bien. Es una cultura que tiene unos valores muy, muy bonitos, siempre que estén bien conducidos, ¿no? Es que está ahí el tema. Siempre hay que estar bien conducido. Ese es el tema, porque la realidad es que en muchos lugares o muchas personas ven la religión, esta religión puntualmente, como algo negativo o como algo oscuro y demás, y en realidad es todo lo contrario. Tiene mala Acá fama, sí. tiene mala fama, pero en realidad es todo lo contrario. ¿Qué es lo que te hace tener mala fama? Lo que puede hacer tener mala fama a cualquier persona con sus creencias, las malas acciones de las personas. Yo siempre Exactamente. Y sí, yo siempre digo esto, no existe una religión mala o una religión que no sirva o una religión que no funcione. El problema son las personas. Y personas con buenas intenciones o con malas intenciones vamos a encontrar en todos lados. No solamente en un ámbito
religioso o de culto, sino que uno puede encontrarse con gente que es malintencionada en otros ámbitos también. A ver, En todos lados, sí. sin ir más lejos, a ver, sí sé que en mi creencia muchas veces, o el culto que yo practico y demás, está mal visto, pero a veces nos echan la culpa incluso de cosas que nada que ver con nosotros. Entonces es como que uno ya está acostumbrado y no le da pelota a eso. Pero, Claro, claro, es lo que la voz populi, por decirlo de alguna manera, ¿no? La falta de información, la falta de saber de dónde viene la cultura, porque y todos lo- tienen una raíz. Entonces, ¿cuál es vuestra raíz? ¿Cuál es vuestra mira, cultura? mira, mi cultura, mi raíz, en realidad yo practico lo que es batuque, nace en el sur de Brasil, en la cuenca del Río de la Plata. Lo que Sí, nosotros practicamos no es lo mismo que se practica en África. Esto es algo que nace aquí en Sudamérica a raíz de los esclavos que traían desde África una... hacia estos Ujú. lugares. Lo que sucede acá es que nace una nueva costumbre, una nueva cultura y una nueva forma de rendirle culto a los orishás, ¿sí? Una liturgia totalmente distinta a lo que hacen hoy en África, porque también convengamos que eran personas que estaban esclavizadas y tuvieron que modificar todo para seguir, para poder seguir rindiéndole culto a sus orillas, a sus deidades. ¿Sí? En el caso del pueblo Yoruba, a sus orillas, en el caso del pueblo Dahomey a los budunes, en el caso del pueblo Bantú a los Enkisi. Entonces, es como que todo se fue amalgamando y modificando acá para que estos esclavos puedan continuar con ese culto, y a raíz de ahí es que nace lo que se llama el afrobatuque o el batuque gaucho, le Claro, dicen claro. en muchos El, lugares. el sincretismo que tuvieron que tomar frente a la imposibilidad de poder rendirles el culto como ellos realmente. Entonces tomaron Exactamente, figuras católicas, ¿no? ahí nace Exactamente. el sincretismo entre Ujú. los orillas y los santos católicos. Entonces, ¿qué pasa? Dentro Exacto. del sincretismo, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos, para no ser castigados, por ejemplo, para rendirle culto y homenaje al Payogún, utilizaban la imagen de San Jorge. En realidad ellos estaban Claro. rindiéndole culto al Payogún, pero como eran obligados a tener otra creencia, hacían todos sus cultos y demás con la figura de San Jorge. Es ahí que nace ese sincretismo. La realidad es que no solamente es sincretismo, es historia, es cultura, es espiritualidad y es inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque ellos siguieron venerando sus orillas utilizando la imagen de otro, pero ellos en realidad le estaban rezando al Payogú. Exactamente, exactamente. Tengo entendido que aún hoy en día se siguen venerando a San Jorge, a la Virgen del Carmen, aunque A Santa estén, Bárbara, sí, a Santa Estelamarí, por ejemplo. Bárbara, Claro, a ver, aunque ya no sea necesario el sincretismo, ¿no? Sino porque ya exactamente. quedó raigada Es esa cultura. algo, exactamente, es una costumbre y quedó como cultura. A ver, si hoy por hoy Exacto. no estamos obligados ni arraigados a tener que utilizar ese sincretismo, se sigue utilizando porque ya se hizo parte de la costumbre y del folclore. Claro, Entonces, bueno, claro, siguen claro, utilizando claro, esas claro. imágenes. Bien, Sí, y cómo fue tu primer contacto con la religión? mi primer contacto con la religión fue de pequeño, alrededor de los 10 años y medio. Yo tenía problemas con mi mediunidad. Yo Sí, veía cosas, escuchaba, sentía. Era un pibe que no podía entrar a un hospital porque
Era terrible lo que veía, quedaba muy impactado, muy mal. Y mi mamá ya estaba frecuentando un templo de religión afro-brasilera. Mi mamá le comenta las cosas que me pasaban a su May de Santo y es ahí que conozco a la May de Santo, tengo contacto con la religión y la realidad es que a mí la religión me ayudó muchísimo con ese problema mediúnico que tenía, porque yo era muy chico y me asustaba, no Claro. la pasaba bien. Entonces, a través de esta religión, esta mujer me explicó y me enseñó cómo uno puede ir controlando y manejando esa mediunidad. Ya que dentro de esta religión nosotros al tener contacto con nuestros guías espirituales, con los orillas, con los ancestros y demás, la mediunidad se desarrolla y es fundamental. Sí. Obviamente que desarrollar la mediunidad sin tener el conocimiento pertinente y las bases filosóficas y morales no tiene mucho sentido, porque lo único que No, vas a no. hacer es tener desarrollado un sexto sentido, por decirlo de alguna manera, pero Exactamente. no vas a saber utilizarlo y canalizarlo de Sí. forma correcta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y ese fue el primer contacto que yo tuve con la religión. La realidad es que tuve experiencias y vivencié cosas que me hicieron creer, me hicieron tener fe. Entonces, en ese momento fue que empecé, me hicieron un bautismo de protección. Luego, a los 13 años, empecé a practicar lo que es la religión, interiorizarme también en la parte que es de Umbanda y de Quimbanda, no solamente Sí. específicamente en el culto a Orishá. Y bueno, y ahí empezó mi recorrido religioso. Obviamente que bueno, por cosas y situaciones de la vida he tenido distintos mentores, distintos Sí. sacerdotes, porque bueno, cosas de la vida, a ver, nada del otro mundo. He tenido varios mentores y bueno, y de cada mentor uno aprende un poco, va evolucionando, va Todo pasa por algo. trabajando hasta que bueno, llega, Todo sí, pasa por llega el algo. momento que de Siempre. repente te encontrás con que vos estás guiando a otras personas también en su camino espiritual y Sí. religioso. Es algo que se da con el tiempo. Creo que uno en realidad hace religión para estar bien espiritualmente y bueno, una cosa va llevando a la otra. Hay gente que entra en religión y está en religión toda la vida y no termina guiando ni orientando espiritualmente a nadie. A nadie. Simplemente es una persona que pertenece a la religión y tiene sus cosas para uno mismo y demás. Pero bueno, en mi caso Exactamente. tengo algunos hijos de religión, eh, ¿Cuál así que es el...? bueno, uno trata de enseñar y explicar de la mejor manera. Es que es fundamental tener las bases claras. Se te Es entrecorta todo, ¿no? fundamental. Ahora, Mira, la realidad es que una base clara acá es eh, lo primero que se trata en este culto, en esta religión, es tratar de ser todos los días mejor persona. Si vos claro. no te esforzás Bien. todos los días por tratar de ser mejor persona, te equivocaste de camino espiritual. La realidad es esa. Obviamente que en esto de tratar de ser mejor persona, no es que por tratar de ser mejor persona voy a dejar que venga Juan Pérez a darme un cachetazo y yo no me voy a defender, no voy a reaccionar o no voy a hacer nada. Sino se trata más que tener más una línea de comportamiento, con buenas bases morales, con buenas bases filosóficas, porque hay una realidad. Si uno no tiene una base filosófica, una base moral y una base histórica, termina siendo cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? También hay que saber marcar esos límites, marcarse a uno mismo esos límites para no hacer cosas que no correspondan. Exacto. Sí, 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 Esa sí. básicamente es una realidad esa. ¿Y a qué nación o linaje o tradición en tu religión te ves más fuerte? ¿A qué orilla?
No, no, mira, yo soy hijo del Payo Yalá y practico la Ok, nación Yeye. A ver, dentro de lo que es Batuque hay distintas naciones. Tenés lo que es bien. Yapinda, Yeyá, Nagó, Oyo y Yeye. ¿Sí? Yo practico lo que es nación Yeye. Ajá. Y soy hijo de una orilla que es Oyalá. Todos tenemos, somos hijos de una orilla, todos tenemos ese ángel de la guarda. En mi caso, mi ángel de la guarda es el Payo Yala. ¿Cómo lo determinan? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo orientás a un hijo Se te entrecortó para... todo, no, no te escuché nada más. eh, es que... Dame un segundo, ¿vale? Bueno, Hola, ahora sí. Ahora se me escucha un poco mejor. Hola. ahora sí. Vale, es Se que te escucha un poco mejor, ahora sí. vivo en el campo y a veces la señal se va un poco. Entonces saqué la wifi para que sea más. Lo que te preguntaba era, ¿cómo sabes a a qué santo pertenece tu hijo, ¿no? O tu hijo, ¿de qué santo es? ¿Cómo sabes? ¿Cómo se A designa? través del yogo de bucios, a través del yogo de bucios, a través del yogo de Ajá, bucios, el yogo de bucios, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Los bucios son el oráculo de nuestra religión. A través de los bucios nosotros nos contactamos con los orillás, consultamos con los orillás y les preguntamos a los orillás. Y es ahí, mediante la yogada de bucios, que uno puede saber el orillá que tiene tal persona. Hay otra manera que es por fecha de nacimiento, por día de nacimiento y demás, también. Más allá de que esté la posibilidad de saber, hijo, de qué orilla es una persona a través de lo que es su fecha de nacimiento, día de nacimiento y demás, siempre se confirma a través de la yogada de bucio. ¿Por qué? Porque a veces está en el destino de esa persona ser hijo de determinado orillá por X situación. Entonces ok. es ese orillá quien va a responder por el hijo y va a tomar la cabeza, el orí del hijo, la cabeza del hijo, ¿sí? La El cabeza del destino de hijo. ese hijo. Entonces, bueno, se hace a través del yogo de bucios. Bien, bien. Y desde tu experiencia, ¿qué Se te entrecortó todo de diferencias? vuelta. No sé por qué vamos a tener, creo que hoy, un pequeño problema de conexión. Y eso que hoy no hay viento como para que no haya. ¿Me puedes escuchar? ¿Me oyes? ¿Me Sí, escuchas? sí, te escucho, te escucho. Sí, vale, vale. Sí, decime cuál era la pregunta. ¿Cómo es el proceso de formación vuestro? Mira, el proceso de formación en realidad va a depender de cada persona, ¿sí? Uno Sí, comienza por conocer el templo o conocer a su sacerdote, luego pasa por el bautismo y demás. Luego va a depender del desarrollo que tenga cada persona. Sí, no es que ajá, acá es una escuelita y que te digo, bueno, tenés primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. No, esto es algo que se estudia, es espiritualidad, no solamente se estudia, sino que también hay que vivenciarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, no hay un tiempo determinado. Si yo tengo que hablar de un tiempo determinado, y yo, si una persona practica y aprende y se aplica y es una persona que tiene disciplina, y entre unos 7 a 10 años debería estar pronto como para poder guiar espiritualmente a otras personas. Ahora, la realidad es que depende de cada uno y del tiempo de cada uno y
nosotros siempre tenemos un dicho que es, no es cuando nosotros queremos, es cuando los orishás quieren. Exacto. Entonces, hay que dejarse guiar y orientar por sus orishás. La realidad es esa. Bien. ¿Y cómo es la Obviamente que iniciación? uno para saber si una persona tiene que empezar a hacer sus retiros espirituales, recibir sus ayunos, es un bautismo. No es nada del ¿Cómo otro es? mundo. ¿Cómo es? ¿Qué es? Es un Bueno, si bautismo. puedes contarlo. Los bautismos se hacen con agua y con hierbas. No es nada del Sí. otro mundo. Ok, ok. Yo Bueno, porque es como nunca vi uno en el momento o del tengo... bautismo, uno obviamente que invoca a los orishás, se cantan las rezas de los orishás correspondientes de las personas. Ujú. ¿Cómo? Discúlpame, Mai. Nada, te me entrecortaste tú ahora. Esto nos están cortando la conexión hoy, me parece. ¿Cuáles fueron tus Te contaba. experiencias así? Sí. ¿Cuáles son tus Ya saqué el wifi yo. A ver ahora. Sí, porque el Ahí wifi está. no estaba. Eh, Tus experiencias sí, más fuertes, hay ¿cuáles veces que son? falla. Mis experiencias más fuertes. Y una de las experiencias más fuertes fue la primera vez que incorporé, que recibí un guía. Fue algo fuerte que yo no lo esperaba en ese momento. Fue una muy linda experiencia, una muy linda sensación. Y fue una de las vivencias más fuertes que he tenido, sí. Otra vivencia fuerte Te que he toca, tenido. Otra vivencia fuerte que he tenido fue haciendo una limpieza en una casa. Pasaron cosas que no me esperaba que pasen y que dije, uy, ¿qué hago? Y bueno, le pedí a mis santos y vamos a hacerlo y salió todo bien. Pero fue también algo que me impactó porque en plena limpieza empezó a haber actividad paranormal en el lugar y la realidad que eso es algo que uno no se espera. Pero bueno, no. encomendándonos a los orishás, a los santos, pudo salir todo bien. Salió todo bien, pero también fue una experiencia bastante impactante. Bien, bien. Como hay tanto desconocimiento sobre esta religión, me gustaría que ahondes más en el tema para aclarar bien a la gente de qué se trata, cómo fue su evolución, cómo trabaja, Mira, dentro la de realidad lo es que que nosotros puedas creemos que contar, los ¿vale? orishás. Sí, obvio, mira, nosotros creemos y le rendimos culto a los orishás. Los orishás son las distintas energías de la naturaleza. Bien, obviamente que también creemos en Dios, pero Dios nos puso a los orishás. Sin los orishás nosotros no viviríamos, pues son las mismas fuerzas de la naturaleza. Entonces, cuando uno trabaja con los orishás, está trabajando con esas energías, con las fuerzas de la naturaleza. Los orishás son luz. Entonces, después, esto en parte lo que es el culto a orishá. ¿Cómo se le rinde culto al orishá? Se le rinde culto con sus comidas específicas y demás, ¿sí? Con sus rezas, con sus cultos, con sus rituales, porque los hay obviamente. Y después tenemos lo que está sacando, vamos a dejar de lado lo que es orishá, vamos a hablar de la umbanda y la quimbanda. En la umbanda se le rinde culto a espíritus de personas que vivieron en la tierra que tienen un grado de elevación espiritual, o sea, son espíritus de luz, y estos espíritus de luz trabajan para los orishás, ¿sí? Exacto. En la umbanda son tanto como umbanda o quimbanda. ¿Por qué? Porque a estos espíritus la luz se la dan los orishás. Exacto. Entonces, obviamente que esto hay que hacerlo con toda la responsabilidad y seriedad del mundo, o sea, hay que tener muchísima disciplina, porque si vos no tenés disciplina y no tenés seriedad en el momento que estás trabajando con algo espiritual, y no va a dar resultado, y no te vas a sentir lleno espiritualmente como deberías sentirte.
¿sí? Entonces, siempre encarándolo con disciplina y con seriedad como corresponde. Pero la realidad es esa. ¿A qué le rendimos culto y en qué creemos? Es en eso. A Dios, obviamente que lo tenemos presente como esa energía universal creadora del todo, ¿sí? Del infinito, porque existe. Entonces, creemos en la existencia de Dios. Y asimismo, rendimos culto a los orishas, porque es lo que Dios nos pone, es lo que Dios nos da para que nosotros podamos comunicarnos con Él. ¿Sí? Bien, sí, Imaginemos que hay toda una estructura a nivel universal, a nivel astral y demás, que obviamente que Dios ha creado un montón de cosas para que nosotros podamos estar sostenidos y ayudados espiritualmente. exacto. Bien, bien, bien. Y, y una vez que tú tienes el bautismo hecho o has pasado por el bautismo, ya comienzas de manera natural a efectuar, a realizar los rituales. ¿Tienen algún día en específico? ¿Se hace por algo en especial? ¿Alguien te guía Mira, para hacer ese ritual? para hacer rituales no podés arrancar a hacer un ritual con un bautismo y nada más. ¿Sí? Ok, Porque para que una persona pueda hacer un ritual tiene que tener un cierto conocimiento, un cierto grado de responsabilidad y disciplina y sobre todo haber realizado los retiros espirituales correspondientes para tener las herramientas para poder efectuar dichos rituales. A ver, no es que yo me bautizo y mañana estoy haciéndole una limpieza espiritual a alguien, no. Para eso tengo que tener mis orillas asentados, tengo que haber hecho mis retiros espirituales, o sea, hay todo un proceso y un avance, ¿sí? Obviamente que las primeras veces que uno empieza a atender gente, lo hace con sus jefes espirituales porque uno está aprendiendo. Esto no es soplar y hacer botellas, esto se estudia, se aprende, se trabaja. No es algo tan sencillo como, bueno, leo un librito, doy un examen y ya está. No, no, la verdad que no. Y es más, por más que uno que sea sacerdote, por más que uno ya esté formado, por más que uno que esté guiando y orientando personas, en religión nunca terminás de aprender. Todos los días se aprende algo nuevo y es un constante estudio. Entonces, la realidad es que si vos me preguntás cuándo estás preparado o cuándo no, y es algo que van a decir tus orillas en el momento que aparezca una persona, estando vos listo y te diga, me quiero bautizar, quiero que vos seas mi pai. Ahí creo que ese es el momento. Por bien. ejemplo, hay herramientas herramientas como por ejemplo lo que hablábamos recién, los bucios. Para una persona tener el ayé de bucios pasa un tiempo, tiene que pasar por una serie de retiros espirituales, tiene que tener un conocimiento, no es algo que lo haces porque sí y de la nada, no. A ver, imagínate que yo empecé, si bien me inicié en religión desde pequeño, empecé a atender gente entre a los 27, 28 años. Entonces estamos hablando de que pasó un montón de tiempo, un Un montón de montón de años, tiempo. donde uno, exactamente, donde uno fue estudiando, haciendo sus retiros espirituales, preparándose, adquiriendo conocimiento y demás. Porque vamos a darte un ejemplo. Viene una persona con determinado problema. Bueno, listo, ¿y cómo hace para ayudarlo? Tenés que saber qué ritual, tenés que saber con qué orilla trabajar, porque cada orilla rige una parte de la vida, una parte de la naturaleza, una parte del cuerpo. Entonces, vos para poder ayudar a una persona, ya de base tenés que tener el conocimiento. Ahora, en adquirir ese conocimiento, y yo no te puedo decir en cuánto tiempo lo vas a adquirir, depende de cada uno. Depende de cada uno. Exactamente, es eso. Entonces, nada, el proceso y no sé si es que hay un momento en el que estás listo, creo que te estás preparando toda la vida. Y toda la vida estás aprendiendo y toda la vida estás estudiando. La realidad es esa. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Es, perdona. Tigre, tigre, ven. Ven, hijo, ven.
le molesta el ruido de las ambulancias y cada vez que escucha una ambulancia, Se por pone algo loco, es. quédate tranquila. Yo en casa tengo Ven, 4 tigre, no y a llores, ven. veces se Es ponen a así, es ladrar a así. las 3:30, 4 de la madrugada porque pasó una Sí. ambulancia. El pobre llora y a mí me da pena que llore, ¿sabes? Porque empieza a aullar. Y es algo que a mí me da un poco de respeto porque conozco un poco el tema y que aúlle él me da un poco de... me va dando señales, ¿sabes? De cosas que están pasando. Yo soy medium también y psíquica espiritual. Entonces a mí hay algunos significados, algunas cosas, por ejemplo el sonido del viento, la visual, el ritmo de las olas del mar, por decirte algunas cosas, ¿no? A veces llegar a un río, el olor, el movimiento del río, el movimiento de las hojas de los árboles que están alrededor del río, muchas O estar cositas en el medio de la nada y que de repente sentir un olor particular y vos decís, uy, ahí esto. hoy, o estar en medio de casa y de repente decís, qué olor a mar, porque siento tanto olor a sal, cosas así que bueno, no he llegado a, a bautizarme con el culto, pero tengo algún conocimiento, sobre todo del candomblé. El Bueno, candomblé candomblé, es algo que me encanta. A mí bueno, dentro del particularmente me candomblé, gusta. dentro del candomblé lo que pasa que, a ver, el candomblé en parte de lo que es el batuque afrogaucho, el candomblé es lo más estricto y extremo, ¿se entiende? Sí, Entonces, sí, la sí, realidad es lo sé. que es muy poca la gente que hace el candomblé como corresponde y como se debe. Y la Poquitísima, realidad poquitísima. es que imagínate que un templo de candomblé bien hecho tiene que ser una quinta gigante, se arma una casa para cada orillá, en el Para medio cada se arma orilla. un salón para poder hacer las fiestas. A ver, es gente Exactamente. que vive, son personas que viven en comunidades cerradas. Cerradas, totalmente No cerradas, totalmente cerradas. tienen una o dos personas designadas para salir a buscar al mundo lo que necesitan y no tienen en esa comunidad cerrada y Y nada más. nada más, sí, sí. Es un Es, tema. He tenido, lo que pasa que también hay otra vertiente del candomblé que es el candomblé de Bahía, el candomblé de Bahía también, que es sí, distinto, es menos ortodoxo que el candomblé fundamentalista. Mira, hay una discusión hace muchísimos años y creo que desde que yo tengo memoria de que el candomblé trata de imitar lo que hacen en África y se discuten y se matan entre ellos, se matan los que hacen Ifá, los que hacen Iyeye y los que hacen sí, sí, candomblé sí. y los Eso que es lo hacen, que y los que vi, hacen eso es lo que me santería hizo a mí. y Digo, los que no, hacen yo santería quiero, cubana. sí, Mira, la realidad es que el es, orillá está en la vida de uno constantemente, ¿sí? El culto o la forma en la que vos creas o puedas cultuar a tu orillá o demás, vas a estar en el camino que tu orillá decida. Es que ahí está el tema, cuando empieza a aparecer el ego de que lo que yo hago es lo mejor y lo que vos haces está mal, cuando aparece ese ego se pierde la espiritualidad. Hay que aceptar que el orillá es automáticamente. el que va a designar el camino de la persona. Si el orillá dice, en mi caso, Fernando me va a rendir culto a través de la nación Yeye, es lo que decidió mi orillá. Porque si nosotros nos basamos en la doctrina básica, que esto es algo en común que tienen todas las naciones, el Ifá, el Iyeye, la santería cubana, es que uno está en el camino donde el orillá te pone. Exactamente. Entonces, ¿hay realmente una forma correcta o incorrecta? No, porque sigue siendo No, espiritualidad y estás tomando contacto con el orilla. Yo muchas veces digo que en vez de pelear por quién tiene la razón, o qué es lo correcto, o qué es lo incorrecto, o que si lo que yo hago no es lo que hacen en África, o en Cuba, o en Haití, o en Japón, porque ya no importa, porque esta cultura, esta creencia está muy difuminada por todo el desparramada. mundo. A ver,
está desparramada por todos lados, la realidad es que ponerse a discutir y ver quién hace bien o quién hace mal, muchachos, todos creemos en lo mismo. Al fin y al cabo, todos cumplimos con rituales prácticamente idénticos. Entonces, dejémonos de joder, porque hay una realidad. El orillá, lo que yo le ofrende, va a ser bien recibido por el orillá, porque yo se lo estoy ofrendando con amor, con corazón, obviamente dentro del culto y la doctrina que uno recibe. A ver, no es que yo al payogún le voy a poner un encendedor y el payogún va a decir, uy, qué bueno. No, hay cosas No, para ofrendar. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el yete armamos la ofrenda de Ogún de una determinada manera y capaz que en la nación cambinda la arman de otra manera. Pero eso es por una cultura, por una costumbre doctrinaria de cada vacía, de cada diáspora. Sí, porque son distintas corrientes, distintas vertientes. Obviamente que si nos ponemos a explicar todo en profundidad van a ser las 10 es... de la noche en Argentina y vamos a seguir hablando de lo mismo porque es Sí, algo sí, muy sí, no extenso, terminamos, es muy extenso, es muy extenso, es muy es muy extenso de extenso. explicar, pero la realidad es que hoy por hoy hay tanta pelea entre egos y demás para ver quién hace lo La correcto, quién hace lo competencia, incorrecto, y la competencia y demás. Y yo te voy a ser re sincero, en mi caso no me interesa competir con nadie. Vos me decís, si vos me preguntás a mí, ¿querés tener hijos de religión? Y la verdad que me da lo mismo. Si los tengo o claro. no los tengo, porque al fin y al cabo son los hijos de religión de mi orillá, de mis guías espirituales, no míos. Exactamente, exactamente, no son tuyos, tú eres canal, tú eres vínculo de unión, Exactamente, no entonces eres ¿qué me pasa? tú representas. Exacto, entonces si mi orilla quiere tener hijos de religión, que los tenga. Yo es la misión que me puso mi orilla y la voy a cumplir con toda la responsabilidad y con todo el amor del mundo posible. Porque esa es la Claro, realidad. Uno se está acercando a sus orillas, uno está cumpliendo con el mandato de ese orilla, con la misión que ese orilla te da a vos. Entonces, bueno, exactamente. creo que va más por ese lado que por decir, ay, no, a ver, yo hoy, por ejemplo, cosas que a mí me pasan, ¿no? Uno ve mucho de religión hoy por hoy, las cosas que se ven en TikTok y en otras redes sociales son una aberración porque están mostrando cualquier cosa, porque realmente no es así. Lo que están haciendo es un circo, es un show, son cosas que no... A ver, la realidad es que yo lo veo y me quedo y digo, uy, pero mirá qué payaso, parece un circo y no algo religioso. Entonces, y a veces dicen, no, porque ustedes están mal vistos porque son todos unos payasos. No, los payasos No, son los que se muestran. Los que practicamos e intentamos hacer bien religión, no nos hace falta mostrarnos o estar haciendo una filmación rara, haciendo payasadas y cosas incorrectas. No es necesario. exactamente, no, no es necesario. No es necesario. Aparte, lo más bonito de estas religiones, aunque esté la competencia, ¿no? Y esa lucha de egos, saber quién es el más fuerte, les impide ver la claridad o con claridad que lo fundamental de eso son los valores. Y dentro de esos valores no entra ni la competencia, ni el ego, ni la Obviamente, lucha. Si obviamente que practicas no. bien, A ver, hay una realidad. La unión hace a la fuerza. exacto. Bien, hoy la gente está completamente desunida y en una competencia constante para... Ni yo sé por qué. Sí, 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 Ni sí, yo sí, sé sí. por qué. A ver, yo puedo elegir y decir, bueno, yo tal lugar no lo visito porque están haciendo una payasada. Listo. No lo visito porque están haciendo una payasada. Punto. Ahí terminó. Ya No está. tengo por qué darle una explicación o un escrache o hacer alguna de esas cosas. No hay necesidad, no es necesario. Si yo voy de Claro. visita a un lugar y veo que las cosas no, a mi entender, a mi parecer,
o como me las enseñaron a mí, veo algo que es raro, que está mal o lo que sea, me retiro. Chao, listo, nos vemos. No es necesario hacer competencia, no es necesario hablar mal de nadie, porque cada uno sabe lo que hace y sabe cómo lo tiene que hacer. Y si está haciendo las cosas mal, esa persona va a tener que rendir cuenta y arreglarse con su orilla. Exactamente, exactamente. Es simple, no hay otra cosa para darle. A ver, cosas que a mí me pasan, ¿no? Que uno observa y demás. Hay mucha gente que se acerca a la religión porque piensan que la religión le va a solucionar los problemas. O que porque piensan que la religión los va a hacer millonarios, les va a dar dinero y un buen pasar económico. Se recontra equivocaron. Lo que te da la religión es fortaleza espiritual para hacer frente a los problemas de la vida de una mejor manera. La religión no te da riquezas, la religión no te va a hacer millonario, la religión es un camino de trabajo, es un camino de humildad, es un camino donde, a ver, si bien no te va a faltar el pan en la mesa, no vas a tener riquezas. La riqueza es de otra Entonces, forma. la riqueza viene de forma espiritual. Ahí está el tema. Entonces, la realidad es que una muchas veces ve un templo que, ¿no? Videos que uno ve en TikTok, en redes sociales y demás. Vos de repente ves un recontratemplo con mármol, con un montón de cosas y resulta que el líder religioso de ese templo pasaron 10 años y termina preso porque estaba haciendo delitos. Ahora ya sabés de dónde salió el dinero para hacer bruta cosa. Entonces, a lo que yo voy es, ¿qué es lo mismo que pasa en otras religiones? En todas, en todas, En todas. En en todas. Entonces todas. vos decís, Da igual el culto que sea. da igual el culto que sea, en otras religiones pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo es? Entonces la realidad es enfocarlo desde el punto de vista espiritual. Venimos a ser fuertes espiritualmente, venimos a aprender, venimos a trabajar, para después el día de mañana, si nuestro orilla lo decide, ayudar a otros o no. No hay más vuelta que darle, es algo sencillo. Sí, yo conozco mucha gente de religión que no tendrá hijos de religión, pero atiende gente desde que se levanta hasta que se acuesta, está atendiendo gente. Y esa persona Sí, también está haciendo religión, porque está ayudando a un montón de personas por día. exacto, exacto. Ah, no, no Entonces, significa que esté estancado, ¿no? no, para nada, para nada. Mira, hay una historia hay una historia que cuenta de que una Mai iba a hacer una sesión en la casa, una sesión de Umbanda, una sesión de desarrollo para sus hijos. De repente, sus hijos no fue ninguno y estaba esa Mai sola con el tamborero. Y la Mai lo miró al tamborero y le dijo, no, vamos a tocar y vamos a hacer la sesión igual, por más que esté yo sola. Esa noche, que esta mujer hizo esa sesión y sus hijos de religión no habían ido, esa noche, al templo de esa señora, asistieron muchísimas personas y todas esas personas recibieron ayuda espiritual. Ahora te hago una pregunta. ¿Estuvo bueno o estuvo malo lo que pasó? Lo que pasó estuvo genial, Genial, porque la muy persona, bien. esta May de Santo, dio ayuda espiritual a un montón de personas y a todos sus hijos que no habían ido a cumplir. Ella les demostró con el ejemplo que cumplir se puede cumplir igual. Exactamente. Entonces, la realidad es esa. Lo espiritual no pasa por tener 500 hijos de religión o tener riqueza material. Pasa por otro lado. Y creo que somos muchos los Totalmente de religiosos, acuerdo. somos muchos los religiosos que esto no lo entendemos. Yo intento entenderlo todos los días de mi vida. Hay otros que no les interesa y prefieren hacer de la religión un comercio, un shopping y dale que va. Yo no lo pienso de esa manera. Y Yo lo ganar pienso dinero. más exacto. Lo pienso más desde el punto de vista espiritual. Que uno los trabajos, las limpiezas que hace, los servicios y demás,
¿Los cobra? Hombre. Y sí, los Sí, cobramos. sí. Tenés que Lamentablemente, cobrar, no, estás en el planeta Tierra. sí, O y sea, lamentablemente no tengo lamentablemente subvención el estatal. aceite, claro, no, y el aceite no te lo van a dar por un toque de batuque, ¿eh? No, el Obviamente que aceite no te lo, no, ni el aceite, ni el pan, ni el kilo de carne. Te lo nada, ni cambio por mucho menos bucio. los No, tampoco materiales, funciona así. ni mucho menos los materiales para hacerle la limpieza a una persona que necesita. Mucho Entonces, menos, porque el material es bastante amplio. en materiales es bastante claro, entonces es complicado, es complicado. Ahora, también uno tiene que saber ayudar al que no tiene. Porque si a mí vienen a Exacto. la puerta de mi casa a golpearme una persona que está atravesando un mal momento y esa persona no tiene, y como religioso estás obligado a ayudarlo igual. Obligado, obligado, Estás obligado. Ahora, yo conozco obligado. un montón de gente que te dicen, uy, no tenés, bueno, cuando tengas volvé. Y hacen así, Poncio Pilato. Y no es así. Vos tenés que ayudar igual, tenés que dar una mano igual, porque para eso sos un religioso. A ver, si no, mis orillas me van a decir, pero ¿cómo es, macho? Vos estás ayudando solo al que tiene y al que no tiene lo dejas de garpe. ¿Qué clase de religioso sos? Entonces, son muchísimas cosas. A ver, obviamente que a veces a uno no le da el cuero para sacar de su bolsillo un montón de dinero para ayudar a medio mundo. Pero si está dentro de tus posibilidades ayudar a una persona, lo tenés que hacer. Como digo yo, un platito de lentejas, un platito de garbanzos o un poquito de polenta, siempre hay. Es que es la realidad, es la realidad. A ver, capaz que viene una persona que está muy mal, que necesita ayuda y la persona esta necesita una limpieza y vos no tenés los materiales para la limpieza de esa persona. Pero ahora decís, mira, te hago una apertura de caminos para que levantes un poco. Cuando estés un poquito mejor, te paso la lista de los materiales y anda comprándolos. A ver, pero vos ya estás haciendo algo para ayudar a esa persona. Le estás haciendo una Exactamente, apertura de caminos para que empiece a levantar, ¿sí? exacto. Entonces, Mm. la realidad es esa, pasa por ahí. A ver, uno hace aperturas de caminos, haces limpiezas de personas, limpiezas de casa, haces servicios para alguien que tiene un problema judicial, un juicio, para personas con problemas de amor, para personas con problemas de salud. Haces un montonazo de cosas. Entonces vos Sí, decís, todo vas a cobrar, todo tenés que cobrar. No es así. Porque viene mucha gente que necesita ayuda espiritual que no tiene. ¿Y qué? Porque no tiene, no lo vas a ayudar. en cierta ¿Qué clase manera de religión siempre sos? terminas ayudando. Es que es así, es que, a ver, vos fijate que la Umbanda, ¿no? Por ejemplo, que nace a partir de este hombre Celio Fernandinho de Moraes, el hombre en Sí, una mesa de espiritismo kardecista en Brasil, incorpora un caboclo de las 7 encrucijadas y el hombre funda lo que es la religión Umbanda recontra catolizada y demás. ¿Sí? Cuando en realidad esas entidades ya se les rendía culto desde hacía unos hace cuantos años tiempo. atrás, a ver, en lo que se llamaba macumba carioca o espiritismo carioca y demás. Mm. Después este hombre, Celio Fernandinho de Moraes, que hizo historia, la realidad es que sí, le dio una estructura religiosa a la Umbanda. Ahora, la realidad es que esto ya existía. Vamos a pensar, ¿no? Este caboclo de las 7 encrucijadas que recibía Celio no cobraba, no necesitaba cobrar. Y en la Umbanda uno de los preceptos es la caridad. Imagínate si vos vas a estar cobrando entrada para que la gente venga a ver la sesión de Umbanda a tu casa. Es una locura, Exacto, porque la Umbanda es es una caridad. locura. Hoy hay un montón de gente que cobra entrada a sus templos. Es una locura. No, es una locura. Entonces, la realidad es esa. Vamos a lo que es fundamento, vamos a lo que es bases, vamos a lo que es la verdadera costumbre. Si mi religión viene de un linaje, mi religión viene de una ancestralidad, la estoy pudiendo practicar gracias a que un montón de gente que fue esclavizada
se rompió la cabeza y dio la vida para que hoy nosotros podamos estar rindiendo culto y trabajando con los orillas, y mínimamente hay que tener respeto en sus ancestros o en el linaje religioso que uno tiene, Claro, y hacerlo con la mayor seriedad posible. ¿Qué es lo que hoy no ocurre? Hay mucha gente que no lo exactamente. piensa. No, 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 no. A Entonces, mí, bueno, qué sé yo, también a mí, hay por de ejemplo, todo, lo de que todo. me ha sucedido con respecto a estas religiones era el hecho de envía dinero o envía dinero. Porque si no, haces un Evo, te vas a caer muerta. Y tú dices, ¿cómo? Tú se No. lo dices a una persona que no tiene noción de esto, Y entra en un estado de ansiedad terrible. Y las y cosas le esto, terminan pasando o le terminan yendo mal por ese estado de ansiedad que ¡pum! le provocaste a la persona. Exactamente. Da gracias que yo tengo cierta cultura, ¿no? Entonces, pero siempre pienso, o lo comparto contigo porque eres un pai de santo y me parece bonito comentarlo, ¿no? Pero digo, pobre gente la que cae en manos de esta gente. Porque Mirá, Mai, si no está bien guiado, no está bien conducido, no tiene los valores que hay que tener, trabajar a raíz del miedo, es complicado. Igual no solamente pasa en mi ámbito religioso. ¿Sabes que no, yo me he no, 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 cruzado con pasa más en todos lados, personas? todos lados. Yo me he cruzado con más personas mal orientadas por tarotistas o terapeutas holísticos que por Payo Amay de Santo, ¿eh? Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí, 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 sí. ¿Por qué hago esta aclaración? Vienen y me dicen, hola, sí, quería consultar con usted. Sí, bueno, decime, ¿qué te anda pasando? No, una tarotista me dijo que estoy embrujado. Sí. De repente consultás Esa, con los el bucios. trabajar con el miedo de la persona De repente vos es... consultaste con los bucios y la persona no estaba embrujada, lo único que tenía era un corte de caminos, que era algo que se solucionaba fácil, rápido y sencillo con una apertura de caminos. No tenía nada grave. ¿Por qué? Porque a veces una persona necesita ayuda espiritual, pero no necesariamente porque te hicieron un trabajo, una brujería. Puede pasar que fuiste a un hospital y te cargaste con energía negativa, que fuiste al cementerio y te cargaste con energía negativa. Puede pasar que los mismos problemas de la vida y tu mismo estrés te corten los te caminos. genere o te genere esa Exacto. negatividad. O te Totalmente. genere esa negatividad. Y en ese Nosotros caso, mismos, también es esos válido bloqueos. hacer esos Claro, bloqueos, a veces los generamos nosotros mismos. nosotros Y en este mismos. tipo de casos, también es válido hacer una apertura de caminos o una limpieza Claro, o trabajar con los orillás para ayudar a esa persona. para Es válido, sentarla. pero yo tampoco puedo estar creándole una paranoia o un chamullo o una mentira a una persona para que venga a hacerse una limpieza. No, yo le voy a decir, mira, embrujado no estás, lo que tenés es un terrible estrés. ¿Qué es lo que te está generando ese corte de caminos? Mira, desde el punto de vista espiritual, te puedo ayudar, no sé, con una limpieza, o con una ye de Oyalá, o con una apertura de caminos, que con esto te vas a sentir mejor y vas a encontrar la solución. A ver, no pasa todo por eso digo, o sea, los problemas de uno también generan una energía negativa. A ver, Exacto. no por nada, no por nada, incluso hasta los mismos pais de santos, no por nada, nos hacemos una limpiecita cada tanto. No Sí. porque nos hayan hecho algo malo o porque nos hayan hecho una brujería o demás. Simplemente porque la carga del día a día también Absorbemos, te carga con energía negativa. absorbemos, absorbemos. A Muchas ver, no veces todo pasa por una absorbemos. brujería. Es que Inclu- claro que sí. Perdón. Somos, sí, No, incluso yo quería complementar que incluso nosotras, por ejemplo, si tenemos un mal día o nos notamos esa baja de energía, porque tenemos días buenos y malos,
Yo, por ejemplo, no hago sesiones. Ese día no hago sesiones porque no estoy con la energía bien como para yo hacer una sesión, una limpieza de energética, cualquier cosa. Y creo que esa ética y profesionalidad es la que nosotras intentamos marcar mucho, como tú dices, porque no siempre tienes un muerto pegado, como te dicen. No, es que tienes un muerto. No, bueno, muchos. Puede haber Pobre muerto que venga conmigo, vamos. No pobre de mí No, con el pero muerto, pobre aparte, muerto conmigo. chicas, miren que esto de que tenés el muerto pegado es moneda corriente y es moda. Hace años que viene siendo moneda corriente y es moda. La realidad es que si una persona tiene un muerto pegado, es un problema y es un problema grave y es todo un ritual y todo un tema sacárselo. No, porque no es algo fácil. A ver, por algo, a ver, hablando bien, ¿no? Por ejemplo, hablando de otras religiones, ni siquiera lo que practico yo. ¿Cuántas sesiones tienen que hacer para sacarle algo que tiene una persona pegada? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas sesiones? ¿Cuánto todo? Está bien, hay una realidad. Capaz que en mi religión lo solucionamos en 2 horas, porque es real, pasa. Pero a ver, no es algo que, no es que porque lo hagas rápido, no quiere decir que sea fácil y sencillo. Y que después uno no quede de cama 3 días, porque pasa. Sí, a mí me pasa que a veces hago limpiezas que son muy pesadas, ¿sí? Y que yo quedo con dolor de brazo y pierna capaz por 2, 3 días. Porque quedás cansado. Porque Muy, vos muy, muy estás cansado. transmutando y estás canalizando Constantemente. toda la porquería que tenía el otro. Entonces, a ver, que a mí venga uno y me diga, no, tenés un muerto pegado. Para tener un muerto pegado, tenés que tener tanta mala leche y tanta mala suerte. Y te tienen que haber hecho algo muy, muy, muy bien hecho y muy grave para que vos decirle a una persona que tiene un muerto pegado. Sí te creo que haya una entidad o algo o un espíritu en tu casa, listo, hombre, sí, limpiamos, ya está, quédate tranquilo, va a estar todo bien. Pero de Exactamente, decirle a una sí, sí, persona, totalmente. tenés un muerto pegado, y si la persona tiene un problema psicológico, y vos a una persona con un problema psicológico le estás diciendo que tiene un muerto pegado, en vez de decirle, discúlpeme Impresionante. señor, su problema no es espiritual, es psicológico, ve a un Es psicólogo. psicológico. Porque también pasa Influye. que hay muchas Influye. personas que piensan que tienen un problema espiritual y en realidad el problema que tienen es psicológico. Exactamente. Entonces, en el afán de sacarle plata a una persona, le decimos pelotudeces y le cobramos. Eso es lo que está de moda hoy. Entonces, ¿qué pasa? A gente como ustedes o a gente como yo, y a mí no me quieren ni ver. A mí no me quieren ni invitar a un vivo No, de no, TikTok no servimos o para de nada. Instagram. ¿Pero por qué? Porque yo le voy a decir la verdad, en serio, de las 20 personas que atendiste, los 20 tenían un muerto pegado. No, Va. imposible. Imposible. Entonces, bueno, o esto de que no, porque si vos no das Evo para, no te va a ir bien, te va a ir mal. O esto, lo otro. No, no es así. Eso también me ha pasado a mí. Tienes que mandar para Entonces, hacer un Evo a ahí- Tata porque por eso te está yendo así. Y yo digo, no, espera un poquito. dame un Vamos a fundamento. mirar. Dame un Vamos a fundamento, mirar. decime por qué. Dame un Claro. fundamento, decime por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Chicas, a ver, yo atiendo gente que es medium, atiendo gente que es tarotista, atiendo gente que es terapeuta holística y demás, y a veces no tienen ningún muerto pegado ni nada por el estilo, simplemente lo que tienen es una carga negativa porque hace terrible encima, porque hace quichicientos meses que vienen laburando a full y necesitan un alivio y nada más. Nada más. Entonces, a ver, no es necesario exagerarla ni nada, porque donde vos exageras o mentís, tu trabajo lo estás haciendo mal. Ya está. Y La olvídate ética. porque no. La ética. Además. Es que yo creo que es lo más Ética. importante, tener una ética tuya del trabajo que estás haciendo, porque siempre decimos que estás trabajando ya no solo con una persona terrenal, sino con un alma.
cualquier cosa que le puedas decir, imagínate cómo dejas a esa persona y al alma. Es que no es lógico lo que está pasando Respeto. últimamente. El No es respeto, normal. el Nosotras, ser profesional. exacto, es que A mí la nos otra vez me quedamos. mandaron- A mí la otra vez, chicas, no sé si a ustedes les habrá pasado, a mí la otra vez me llegó un audio que me mandó un consultante, me dice, mirá lo que me dijeron, necesito que me ayudes. Escucho, me reenvía el audio de una persona, de una chica que le había abierto registros acálicos, o tirado las cartas, algo de eso. Y decía, a este chico le dice, no, porque yo veo que tenés 30 larvas energéticas, 20 parásitos, 20... Yo escuchaba todo eso y decía, ¿cómo será la larva energética? ¿Cómo será un parásito energético? ¿A qué carajo se refiere? Porque me quedo de repente, digo, ahora lo único que me digan que en el astral hay cucarachas. Y ya estamos completos. Entonces digo, esto es joda, esto es joda. Este muchacho consulta conmigo recontra asustado mal, leyó Bucios y le digo, negrito, que tenés los caminos un poquito cerrados, hay que hacer una aperturita de caminos y vas a andar bien. A esto no le des bola porque para mí es todo un verso. Amén de todo esto, esta persona le quería cobrar no sé cuánta plata para sacarle todas las cosas que le había inventado. Decí que este pibe cayó conmigo, porque si yo era otro, y capaz que lo desplumaba el tipo. Decí que cayó conmigo, porque yo guardo esta ética o trato de hacer las cosas bien. Porque yo trabajo con mis orillás, y mis orillás son lo más sagrado que tengo. No voy a usar a mis orillás para mentir o estafar gente. Ahora, hay otros que lo hacen, allá ellos, es problema de ellos. Yo no me meto en eso. Pero bueno, imagínate, le decís eso a una persona que sufre trastorno de ansiedad y le arruinaste un año entero. No, solo un año no, porque una persona con ansiedad que integra eso, no se lo sacás, pero ni con ayuda holística, terapéutica, No, psiquiátrica, psicológica, fuiste a la tarotista del pastillas. barrio. Fuiste a la tarotista del barrio y la tarotista del barrio te dijo, dentro de 3 meses tu marido va a estar con otra mujer. Chau, le cagaste la vida a esa piba. Sí, sí. Le cagaste la La, vida a la esa piba. famosa pregunta, mira, ¿mi novio está con otra? Tú no puedes responder esa pregunta. Preguntale a tu novio, esa es la respuesta. Pero incluso decirte que vas a fallecer. Te quiero decir, vas a fallecer en 3 semanas en Eso un lo he visto en accidente de redes. coche. Y te Eso quedas lo he como visto. diciendo, hola, perdona. A mí me pasó, hace un rato vos, May, me habías preguntado algo que me había marcado muchísimo. Cuando yo era pibe, te hablo 17, 18, 19 años, una amiga me pide que le tire las cartas. Pero una amiga con la que éramos culo y calzón, íbamos a bailar juntos, habíamos hecho, íbamos al colegio juntos, o sea, vivía en mi barrio, o sea, era un pibe más para mí la chica, ¿no? Y un día la Sí. chica me pide que le tire las cartas y me pregunta por el padre. Le digo, Juli, que lleva a tu papá al médico. Fue lo único que le pude decir. Claro. Obviamente que bueno, después pasó lo que pasó, pero y yo quedé tan mal que después pasaron como 2, 3 años que no quería ni agarrar un mazo de cartas. Claro. Porque quedé triste, quedé mal. Y a ver, y vos tenés que tener la ética. Bueno, le puedes decir, che, se va a morir. No, che, fíjate. Estaría bueno que mandes a tu papá al médico, que se haga un control, un chequeo, porque veo que la salud no está muy bien. Ya está. A ver, Sí, sí. ahora, si viene una persona y me dice, yo ya sé que mi marido me es infiel, pero, y te empieza a hacer preguntas, ya es otra cosa, la persona ya lo sabe. Ya sabe. Ya sabe. Ya lo sabe. Ya sabe. Por eso digo, o sea, creo que Eso ya se sabe. creo que la ética y la integridad tiene que estar primero antes que cualquier otra cosa.
Antes que ser religiosos, ser brujos, ser mediums o lo que sea, somos todos personas por igual. Si nosotros nos regimos por él, somos todos personas por igual, vamos a tener buenos principios. Ahora, donde ya Sí, nos empezamos a creer más que el otro, es donde la olvídate, pifiamos mal. Claro. olvídate, olvídate, Eso, chicas, olvídate. es lo que yo opino. La realidad es esa. Después, bueno, hay de todo y uno no puede hacer un control exhaustivo sobre todo lo que hay. Yo puedo ayudar de la mejor manera posible a las personas que lleguen a mí. Obviamente que voy a hacer todo lo posible para ayudarlas, pero no Claro. más que, no puedo hacer más Y, que eso. y si te queremos encontrar, queremos contactar contigo, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos encontrarte? Miren, me pueden encontrar en Instagram. Para poder Es más, mira, te lo seguirte. escribo. Claro, yo soy más de usar el Instagram que el TikTok. Eh, Ujú. ahí les dejo mi Instagram. Ese es mi Instagram, fer.d.oxala. Ese es mi Ah, bien, Instagram. Y bien. si no, bueno, Vale. Yo tengo una me pueden buscar pregunta. ahí. Perdón, que me meta, pero yo tengo una pregunta, ¿vale? No, Porque no, pregunta, pregunta. es muy curioso, ¿vale? Todas las religiones yo creo que nos tienen que dar curiosidad en conocerlas, porque yo creo que al final es el aprender cosas que no sabes y que muchas veces, pues eso, te meten cosas o vídeos que no esto, pero si, por ejemplo, un orisa, ¿vale? Que es lo que yo no entiendo, ¿vale? Yo sé que estoy más perdida que perdida, pero ellos te pueden, por ejemplo, elegir, te quiero decir, te puede hacer acto de presencia de la manera que ellos hicieran, ¿vale? Te puede decir, quiero trabajar contigo o estoy aquí, algo de eso. Ellos se pueden presentar de alguna manera y hacer acto para que tú, pues eso, estudies la religión, trabajes con ellos. O soñar con ellos, por ejemplo. He escuchado de casos que sí que ocurre. Vale, vale. Era curiosidad, ¿eh? Porque, a ver, igual que, te quiero decir, igual que en el catolicismo muchas veces dicen, ¿se te ha presentado una virgen o te ha hecho esto? Pues era esa pregunta, ¿vale? De que si ellos también hacen como un poco, o en un sueño, por ejemplo, el que tiene sueños lúcidos, pues que se le presente en un sueño y que haga eso, el acto de presencia. A Sí, mí ha me pasa pasado. mucho eso, a mí me pasa mucho eso, ¿eh? Ah, Sobre vale. todo con Yemanjá, con Egum, Egum no, Ogum, con Ogum, O sí, con Ogum, y con varias más. sí, se presentan, están. A ver, entendamos que son guías espirituales, los orishas son Totalmente. fuerzas cósmicas de la naturaleza, eh, y es obvio porque, a ver, allá arriba las religiones no existen. A ver, si partimos de la base, ¿no? Cuando nosotros nos morimos y viste que todos tenemos esa pregunta de, uy, y yo era judío, habré estado en lo correcto, uy, yo era católico, habré estado en lo correcto, uy, y yo le rendía culto a los orillas, habré estado en lo correcto y de repente te moriste, estás del otro lado y te das cuenta que las religiones no existen. O sea que allá arriba, la cosa, las divisiones las hacemos nosotros. Entonces, si vos me preguntás a mí si se te puede aparecer un orillá, ¿y por qué no? Yo Claro te que respondo sí. con esta pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no se te podría aparecer? Dame una razón lógica por la cual no se te podría aparecer, porque tranquilamente ese orillá te está ayudando, te está marcando algo, te está guiando con algo. ¿Por qué no podría ayudarte? ¿O por qué Te no está podría hablando. aparecer? Mm, ¿O por qué no podría exacto. hablarte? O que me digas, no, se me cruzó un caboclo, o se me cruzó un eyum. Más ustedes que son medium. O sea, es Mm. obvio que los van a ver, los van a escuchar y demás. Es lo más lógico del mundo. A ver, por eso yo digo, o sea, Los los orillas ibeshis me están. Y visitan hay, mucho. Los ibeshis bueno, me visitan, de hecho me esconden llaves, me cambian las cosas de lugar. De pasa. repente voy caminando en mi casa y no tengo caramelos y me encuentro un caramelo.
pasa, esas cosas pasan. ¿Qué pasa? Hay gente que la realidad es que al ser medium tienen más conexión y al tener esa más conexión con el otro lado o con lo espiritual y demás, pueden pasar esas cosas. No soy la primera persona que me dice algo así. Uy, qué casualidad, la otra persona que me contó este tipo de cosas también era medium. Entonces, por eso digo, sí, pasa. A ver, yo Claro, he conocido gente que terminó haciendo religión porque iba caminando por la calle y se encontró una estampita de la May Manchá. Y dijo, ¿sabes qué? claro. Me encontré esta estampita de la May Manchá y me sentí de bien cuando agarré la estampita y me hice de religión. Ah, bueno. A ver, se pueden presentar de muchas maneras. Muchísimas maneras. Qué Así que guay. nada, yo Muchísimas. lo veo más así, chicas, qué sé yo. Sí, 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 está muy bien verlo A así, mí, te quiero decir, a mí me en vez de encantan los verlo, valores que tiene la religión, los valores que tiene la religión. Si hoy en día el mundo tuviera esos valores y los llevara a cabo, todo sería muy diferente. Muy Y lo que diferente. pasa es que estás planteando algo muy utópico. Fíjate que ni siquiera en la antigüedad, en la antigüedad se logró porque entre los pueblos siempre había disputas territoriales o por creencias y demás. Vos fíjate que a lo largo, ¿no?, de la historia de la humanidad, en nombre de Dios hubo hasta guerras y sigue habiendo guerras en Y nombre las de cosas que Dios. se hicieron en nombre de Dios. Y las cosas que se hicieron en nombre de Dios. Entonces, bueno, lamentablemente es también una forma de manipular masas. ¿Qué es lo que tiene esta Exacto. religión? Que esta religión de repente te da un golpe en la nuca que te abre los ojos y decís, uy, pará, pero ¿y esto? Eso es lo que pasa también. Entonces, bueno, también yo creo que mucha gente, no en las demás religiones, sino también en mi religión, piensan que cuantos más adeptos tienen, mejor va a ser su vida a nivel económico y material. ¿Y qué vas a hacer? Está muy Es como relacionado piensan. a las religiones afrobrasileiras están muy relacionadas a, ven, practica, llega a Mayo Pai y serás millonario. Mentira. No Sí, vas a claro, ser pero millonario. está muy, está muy, es muy estrecho lo que se dice Es por una fuera, vida, ¿sabes? Ahora, falta es una cultura, vida de trabajo y de servicio. La realidad falta es esa. cultura. No vas a ser millonario. Es una vida de trabajo y de servicio. Hay días que tenés más trabajo, hay otros días que tenés menos trabajo, hay épocas que tenés más trabajo, épocas que tenés menos trabajo. Y bueno, y está bien, y la vida es una rueda y a veces estás acá y a veces estás acá y a veces acá. A ver, pero de ahí a decir que vas a hacerte millonario con una religión, más con la religión afrobrasilera, es una locura. El que te dice eso es porque está viendo la religión como un comercio. A ver, la realidad es que si yo fuera un Exactamente, comerciante, exactamente. si uno, ahí está el tema, hacer religión o hacer comercio. Las dos cosas no las podés hacer. No, las dos Hacer cosas no van religión juntas. o hacer comercio. No hay más vuelta para dar. Por eso digo, o sea, querés aprender espiritualidad, querés sentirte bien espiritualmente y demás, está buenísimo. Ahora, no, tu idea es enriquecerte y yo a eso no te ayudo. No te puedo No, ni, no te lo puedo ni enseñar. no, Porque no, yo no, no, millonario no. no soy. Me encantaría decirles que soy millonario, invitarlas a la vuelta en un crucero, pero la realidad es que no soy millonario. Así que Claro. bueno, nada. Ay, mira, Quería, mamita, qué quiere belleza. estar. Quiere estar, me hace acordar él la está, mía, pobrecita. él está siempre presente. Sí, Entonces, bueno, es que Pues tengo hola, cuatro perros y tres gatos, así que imagínense. me imagino. Nada. Mira, Y mira, se puso celoso. ¿Ves? Dijo, si sale este el es otro, el, yo también. este es el más mimosón. Mamita.
Qué Ellos lindo. saben, ¿eh? Saben perfectamente y cómo controlan la energía y saben... Yo la gata la tengo aquí tumbada también y siempre que toco el tarot, siempre viene y se sienta a mi lado y me intenta tocar las cartas porque le encanta, le encanta. Digo, Bueno, esta... este que está acá, que es el que me siempre, este duerme en mi placar, duerme adentro de mi placar. Este, cuando tiene la oportunidad, se acuesta arriba de mis bucios. Este es ese. Este Eh, es. el guardián Qué de la bonito. noche, como digo yo. Este, este grandote es todo lo que está bien. Y después tengo, bueno, pero no, es terrible. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por este rato, por hacernos conocer un poquito la religión, ¿vale? Porque yo creo que es siempre imprescindible conocer, pues eso, otras culturas, otras religiones, otras terapias, que por eso hacemos este espacio para dar esa oportunidad a otras personas que también tienen como nuestra ética y profesionalidad, ¿vale? Para ir dando con esa voz al mundo y que realmente vean lo que es un trabajo serio, una religión, una profesionalidad. Y muchas gracias por darnos este Y, espacio. y el No, amor chicas, gracias con a lo que ustedes. hacemos las cosas. El amor Gracias a con ustedes el por que la se hacen las invitación. cosas. Sí. Pues Y no muchas será la gracias. última. Cuando quieran ustedes me avisan. Gracias por este espacio, por permitirme hablar un poco, contar un poco cómo es la realidad de las cosas. Así que bueno, nada. Yo sé que muchas cosas están muy mal vistas y que hoy hay mucha payasada dando vuelta en las redes, pero no es así. Esto pasa por otro lado. Así que nada, chicas, les mando un beso enorme y muchas gracias. Un placer Gracias. conocerlas. Igualmente. Gracias a ti, Muchas gracias gracias. por permitirlo y gracias por trabajar con esa luz. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chicas. Adiós. Chau, chau. Chao, chao.